Buenas tardes, Ronnie. Muchas gracias por estas palabras iniciales y la conmovedora historia de Barón Visa y sus amores. Los amores, ¿no? Siempre los amores tienen que ver en la vida de los hombres y las mujeres. No hay duda. El amor es el ingrediente indispensable para que la vida siga existiendo, y además no se olvide que a través de la literatura el amor adquirió una belleza que no la tenía cuando todavía éramos zoología. Exacto. Gracias a la literatura, gracias a la fantasía, a la imaginación, los amores fueron desarrollándose hasta producir todos los elementos culturales tan enriquecedores. Yo le decía, mientras estábamos afuera, antes de comenzar esta parte del programa, que la literatura comienza con una gran historia de amor en medio de una guerra, que es la guerra de Troya, y el libro La Ilíada. Y bueno, y usted mencionó otros amores más. Debemos recordar todos los amores de la Biblia. Casi todos los personajes de la Biblia están enredados en historias de amor. De modo que el amor, si a su vez se desarrolla en un escenario sísmico, un escenario donde hay enormes tensiones, donde se desarrollan pasiones, donde hay ideal, donde hay incluso crueldad, suele tener facetas mucho más profundas y que revelan de forma más descarnada la complejidad y la hondura de los sentimientos humanos. Usted sabe que cuando leía su libro, porque esto se desarrolla en la Cuba de Fidel, en la Cuba de Batista, en la Cuba del Che Guevara, en la Cuba de la Gran Revolución, sí. Me imaginaba qué habrá sucedido con los amores también en la Argentina de la guerrilla, ¿no? Claro, exactamente. Que existieron y muchos. Supuesto, y muchos. Pero no se olvide que toda esta historia de guerrillas que se empieza a desarrollar en América Latina a partir de la experiencia cubana es una historia que ha tenido elementos trágicos sin cesar, que ha generado tragedia y que ha hecho que sus protagonistas vivieran tragedias. Y en la novela trato de penetrar justamente en algo que el mito simplifica mucho. Cuando uno habla de las guerras y de las revoluciones, incluso la Revolución Francesa o la Revolución Rusa, se simplifica y se habla en blanco y negro y se cuentan los grandes hechos, pero no se penetra en lo que va experimentando cada ser humano que está metido adentro de eso. Y aquí yo cuento algunos elementos, algunos pormenores, producto de la investigación que hice, de lo difícil, lo duro que fue la guerrilla desde Sierra Maestra, que tenían que soportar no solamente el clima, sino los insectos, los mosquitos, el calor, las bombas, la falta de alimentos, las derrotas, la incertidumbre de no saber si realmente todo lo que estaban haciendo y el sacrificio al que se habían arrojado con tanto idealismo iba a terminar bien. No se olvide que en la caída de Batista parecía que el factor predominante era la guerrilla urbana. Incluso hubo muchachos que ingresaron en el Palacio Presidencial dispuestos a asesinarlos y se metieron dentro del Palacio Presidencial y no se imaginaba la resistencia que iba a haber por parte de la guardia que lo defendía, y fue una masacre evidentemente, pero eso determinó de alguna forma que Batista, que era un dictador despreciable por supuesto como todos los dictadores, no le diera mucha importancia a la guerrilla que estaba muy lejos, estaba en Sierra Maestra, en la otra punta de la isla, y la dejaba sobrevivir. Pero cuando comienza a implosionar el régimen y los militares se dan cuenta que no tiene sentido defender a un dictador teniendo que balear al pueblo, entonces comienzan a rendirse en forma sucesiva y yo diría casi masiva, y eso hace que desde el Sierra Maestra baje un grupo que produjo una gran sorpresa internacional. Ronnie, era la época de los Beatles, era la época de los hippies. Entonces, hasta ese momento, los golpes de Estado la daban los militares con uniforme, con banderas, con clarines y tambores. Y resulta que bajan unos barbudos, jóvenes barbudos, informales, parecidos justamente a los hippies, y ellos son los que hacen la revolución, y eso genera una simpatía extraordinaria y una ilusión extraordinaria. Y entre ellos estaba, y cuento la presencia de esa mujer notable que fue Aide Santamarina, que acompañó a Fidel Castro cuando asaltaron el cuartel Moncada, y esa mujer fue la que después construyó la famosa Casa de las Américas, con un extraordinario concurso literario, donde prácticamente se reunía la mejor intelectualidad del mundo, pero Aide Santamaría, que era una mujer de grandes principios y grandes valores, llegó un momento en que ella, por ejemplo, se opuso severamente en contra de la política que detestaba a los homosexuales. No se olvide que había muchos escritores que eran homosexuales, entre otros el autor del Paradiso, realmente,
que eran autores muy importantes. Y entonces, ante esa situación, cuento una historia que es de hecho histórico, bien documentado, donde hay una comida y Fidel Castro la reta a ella por darle tanto lugar a ciertos escritores homosexuales en la revista de Casa de las Américas. Y ella se pone también muy nerviosa y vuelca una copa de vino que se derrama sobre el mantel, y todos creyeron ver sangre. Y no se equivocaron. Al día siguiente, Aidez Santamaría se suicidó. Y eso fue una gran pérdida para la revolución y una gran pérdida para el prestigio que tenía ante los intelectuales del mundo. Con estos pequeños detalles que tienen que ver con lo que se puede poner en una novela, porque uno entra en las conductas individuales, en los sentimientos, en los conflictos, son los que le dan calor, los que le dan fiebre al relato, ¿no? Y que permite que la construcción ficcional, que es una novela, porque los personajes son de ficción, pero los personajes principales son realidad, nos permitan penetrar en una verdad que a veces ni los documentos ni los ensayos pueden brindarnos. Se suele decir que la novela es la gran verdad de una mentira. Es decir, las grandes mentiras son esas novelas que nos transmiten verdades profundas. Siempre yo lo suelo comparar con algo muy sencillo, como decir, ¿quién nos da una mejor pintura de la España de la época de Cervantes que esa gran mentira que es el Quijote de la Mancha? Esa gran mentira, ese edificio extraordinario que es una enorme mentira, el Quijote de la Mancha. Pero esa enorme mentira es la pintura más fiel, más perfecta, más conmovedora de la España de Cervantes. Nosotros no la reconoceríamos a España si leemos un ensayo de Cervantes, por ejemplo, describiendo la vida de España. Pero a través del Quijote, de esa mentira, sí. Y bueno, este es el valor, yo diría, la fuerza y la razón por la cual siguen existiendo las novelas. Las novelas que más allá, incluso yo diría, de la competencia que significa la televisión, el teatro, la novela, a través de las palabras, va generando en cada lector una serie de fantasías, de asociaciones, que lo llevan a ponerse en contacto mucho más directo con una experiencia que no ha vivido. Por eso hay ciertas novelas que son imposibles de llevar al cine. Usted sabe que muchas veces se intentó llevar al cine 100 años de soledad. Y no fue posible. No fue posible. El lenguaje es tan rico, es tan sugerente, que no puede ser. Pero hay otras novelas que sí, y que lo han hecho con éxito. Estamos hablando del Doctor Zhivago, por ejemplo. Sí. Una extraordinaria historia de amor que ocurre también en un tiempo excepcional, revolucionario, la Revolución Rusa,